Fui lavacopas, limpiavidrios, comerciante de antigüedades y criptógrafo, decía él, queriendo aliviar esa imagen popular que construyó con su pasión por la escritura. Rodolfo Walsh, un caso considerado como uno de los más dramáticos de la Argentina. Este fuerte referente de la literatura policial de nuestro país entre las décadas de 1940 y 1960, con varias obras de mucho éxito, entre ellas el cuento Esa mujer. Comenzó a sentir la presión en el orden personal, que le llevó a adquirir un compromiso con la realidad social de un país durante un periodo en el cual alzar las voces ponía en riesgo el destino de Estudia. Rodolfo Jorge Walsh nació el 9 de enero de 1927 en Lamarque, ubicado en la provincia de Río Negro. En pocas palabras, fue un periodista, escritor, dramaturgo, entre otras varias actividades, descendiente y criado en un colegio de sacerdotes irlandeses para niños pobres. La infancia de Walsh dejó huellas en su escritura. Fue muy brusco todo eso. Apenas tuvieron tiempo de ponernos en seguridad. Mis dos hermanos mayores fueron a casa de la abuela en Buenos Aires. La más chica se quedó con ellos en una pensión en Moreno. Con nosotros no sabían qué hacer. Héctor tenía 8 años, yo 10. Llegó a Buenos Aires en 1941 para realizar sus estudios secundarios. Completados estos, comenzó a estudiar filosofía y letras, pero los abandonó para emplearse en diversos oficios. En la Facultad de Filosofía y Letras, en 1950, conoció a Elina Tejerina, quien sería la madre de sus 2 hijas, María Victoria y Patricia, con quienes se mudó a la ciudad de La Plata. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Tiempo después, luego de trabajar como corrector de pruebas y traductor en la editorial HT, publicó 10 cuentos policiales argentinos, variantes en rojo, ambas en 1953, la última Premio Municipal de la Literatura. Walsh se fue a Cuba a respirar un poco de aire libre, buscaba vivir experiencias que lo liberarían de los encuadres generales de su vida, como la vez que cuenta su experiencia con una prostituta. Omitiendo gran parte de su vida política, llegamos a sus últimos años. El 24 de marzo, al cumplirse un año de la dictadura, envió su famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar y las redacciones de los diarios. Nadie la publicó. Por lo tanto, el 25 de marzo, entre la 1:30 y las 4 de la tarde, Walsh fue secuestrado por un grupo de tarea de la ESMA, comandado por el oficial de la inteligencia García Velasco a fines de 1977. Ese hombre fue galardonado con una medalla en una ceremonia secreta de la ESMA. Rodolfo Walsh tuvo una abrupta relación con la literatura, luego de haberse definido como marxista. Después de publicar ¿Quién mató a Rosendo?, dijo: las cosas cambiaron realmente en 1968, cuando la policía lo ocupó todo. Entonces empecé a ser un escritor político. Mis ideas sobre la novela han cambiado. A Walsh le faltaba la novela para consagrarse como escritor, pero después de Operación Masacre y de su estadía en Cuba, decidió que ya en Argentina no podía desvincularse la literatura de la política. La novela era para Walsh algo así como la representación de los hechos. La literatura y el periodismo se presentan para el autor como 2 actividades conjuntas, actividades que se retroalimentan a través de diversos vasos comunicantes, sobre todo a partir de la experiencia de escritura de una narrativa de corte testimonial. Carolina Castillo. El proceso de trabajo intelectual que presenta cada una de las investigaciones llevadas a cabo por Walsh puede analizarse en función de las diversas instancias de transformación y maduración periodística y de militancia, que nos permiten visualizar distintas etapas de producción. No puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico:
la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato. Con el pasar de los años, el 24 de marzo de 1976, creó la Agencia Clandestina de Noticias y Cadena Informativa, con el propósito de mantener canales de información alternativos para una resistencia fuerte a los medios de comunicación durante la dictadura. En esos años se publicó ESMA, Historia de la Guerra Sucia en la Argentina, texto atribuido a Walsh, pero que años más tarde se descubrió que había sido redactado por su compañero Horacio Veritsky. Rodolfo Walsh denunció por medio de sus escritos las atrocidades cometidas durante la etapa tiránica de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 en nuestra nación. En su carrera dejó un legado literario del que conviven piezas de ficción documental que denuncian hechos reales de apremios y matanzas, con otras de enigmática y rigurosa narrativa policial, todas sazonadas con una fuerte carga ideológica que marcaron su vida hasta sus últimos días, y que se destacan en el momento de definir cuáles fueron sus mejores obras, tales como Operación Masacre, el libro más reconocido de Rodolfo Walsh. Fue su primera obra de no ficción periodística. Escrito en 1957, expone una investigación detallada y revela una serie de asesinatos de prisioneros el 9 de junio de 1956, conocidos en la historia como los fusilamientos de José León Suárez, cometidos durante la dictadura cívico-militar, autodenominada Revolución Libertadora, entre muchas obras más, que al igual que las demás obras de él, tuvieron el éxito que se merecían. De este modo, Walsh brindó a la Argentina un precedente de lo que más tarde se conocería en Estados Unidos como novela de no ficción. El escenario era más verosímil de lo que nosotros podíamos haber imaginado, una etapa que marcó un antes y un después en lo que se conoce como historia argentina, un después con muchas tragedias y consecuencias perjudiciales para el país, tales como muertos, desaparecidos y una sociedad con miedo a ser como son o a hacer las cosas que les gustaban, como lo fue en ese entonces la literatura. Fue así que Rodolfo Walsh significó una ruptura ideológica y política dentro de la literatura, llevándolo a lo que hoy en día nosotros entendemos como la escritura de su final, acompañado de varios artículos y libros con esta finalidad: su denuncia contra los más altos responsables. A su vez, como otro dato de suma importancia, en 1974 se rodó la película La Patagonia Rebelde, basada en la novela de Osvaldo Bayer. El filme causó un enorme malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas de aquellos años. La historia finaliza con la carta abierta a la Junta Militar, escrita entre enero y marzo de 1977. La Universal, como la llamaría Gabriel García Márquez, es una denuncia de los métodos de tortura, las desapariciones y los centros clandestinos, dejando en claro la entrega del país por parte del gobierno militar a los poderes financieros internacionales. Días después de enviar la carta, Walsh fue asesinado. Rodolfo Walsh fue uno de los más de 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar entre los años 1976 y 1983. Su desaparición después de haber escrito esta carta influyó durante años en la lectura de sus obras. A su vez, la literatura testimonial es de gran relevancia para su carrera. Cuando sus textos volvieron a estar libres de prohibiciones y censuras, se comprobó que, por un lado, habló en nombre de la sociedad a lo largo de gran parte de sus obras, debido a que las principales víctimas fueron los argentinos. Por otro, se construía como uno de los narradores más sólidos y reconocidos de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Con lo cual, y para finalizar, el 25 de marzo de 1977 asesinaron al hombre que decidió para siempre ser, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh.